Algunas guerras se deciden con tanques sobre el barro, otras con barcos que rugen contra el oleaje. Pero la Segunda Guerra Mundial también se definió en el cielo. Allí la diferencia no estaba solo en la potencia del motor o en el calibre de los cañones. También se medía en el ingenio de los diseñadores, la audacia de los pilotos y la voluntad de los pueblos por resistir o conquistar. Alemania apostó por cazas versátiles y bombarderos que buscaban doblegar ciudades enteras. Japón desplegó máquinas ligeras y de alcance prodigioso, capaces de dar golpes sorpresivos y letales en el Pacífico. Gran Bretaña defendió su cielo con alas elípticas y apostó por la innovación con un avión de madera que se convirtió en leyenda. Mientras que la Unión Soviética, con un biplano humilde, encontró la manera de convertir la oscuridad en un arma psicológica. Estos fueron los aviones que, con formas distintas y destinos contrapuestos, cambiaron la historia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando apareció en 1941 sobre los cielos del frente occidental, el Focke-Wulf FW-190 sorprendió a los pilotos aliados. Era robusto, veloz y podía adaptarse como pocos. Interceptor, cazabombardero o avión de ataque a tierra. Su fuselaje, más ancho que el del Messerschmitt Bf-109, le daba una presencia intimidante, mientras su motor radial BMW 801 rugía con potencia. You mention the word BMW now, to most people you might think of a sleek luxury car, or a boy racer power sliding round a corner, or sometimes a driver that forgets his indicators. However, most people think of a car. They don't think of something of an engine of 1,800 horsepower powering one of the deadliest fighters of the Second World War. Los alemanes lo apodaron Würger, nombre de un ave de caza, por la forma en que atrapaba y despedazaba a sus presas. En el este se convirtió en una pesadilla para los tanques soviéticos, cargando bombas y cohetes en ataques rasantes. Y en el frente occidental, aunque los cielos estaban dominados por la abrumadora superioridad aliada, los FW-190 lograron infligir golpes dolorosos contra aeródromos y convoyes enemigos. The Focke-Wulf 190 first entered service in late 1941, first flying on the Western Front against the Royal Air Force. When the famous ace Johnny Johnson returned from his aerial battle, first encountering the Focke-Wulf 190, he was amazed at the performance of the new rugged aeroplane that no one had seen before. Su versatilidad lo convirtió en el verdadero cuchillo suizo de la Luftwaffe, capaz de cubrir múltiples roles cuando Alemania ya combatía con menos recursos y bajo constante presión. Incluso pudo estar a la altura de los grandes diseños aliados. In 1941, the contemporary Spitfire was a Mark V. A Spitfire Mark V was in trouble against the Focke-Wulf 190. A Focke-Wulf could outclimb it, outroll it, initially outdive it, but it couldn't outturn it. A Mark V Spitfire could just outturn the Focke-Wulf and from a very, very high altitude, eventually outdive it. But in an initial dogfight, it was outclassed in most respects. Con más de 20.000 unidades fabricadas, el FW-190 demostró que el ingenio alemán podía producir un avión que igualara y en ocasiones superara a sus rivales. Fue el último gran grito de la Luftwaffe antes de que la marea de la guerra empezara a hundir sus alas. Si hubiera que elegir una silueta para simbolizar el terror aéreo de los primeros años de guerra, esa sería la del Heinkel HE-111. Su cabina acristalada, parecida a un invernadero, dejaba ver el rostro de la guerra moderna.
la capacidad de lanzar muerte desde el aire sobre fábricas, ciudades y tropas en movimiento. Introducido en 1935, el HE-111 comenzó como un avión de transporte rápido, pero pronto se convirtió en el bombardero medio más emblemático de la Luftwaffe. Durante la Batalla de Inglaterra, fue protagonista de la ofensiva aérea contra Londres y otras ciudades británicas, avanzando en formaciones compactas, mientras los cazas Spitfire y Hurricane intentaban desintegrarlas. It was used to bomb Britain, the Blitz aircraft. It had no armament to protect its crew. It had very small caliber weapons for defensive purposes. And it just dropped a whole bunch of bombs on England at night. And it did that well, but they needed heavy bombers and they never got around to it. Aunque vulnerable ante la defensa británica, su número y alcance lo convirtieron en un instrumento central del plan de Hitler para quebrar la moral enemiga. En el frente del este, el HE-111 volvió a demostrar su importancia. Llevaba suministros a Stalingrado, lanzaba bombas en apoyo a la Wehrmacht y servía como plataforma improvisada para el lanzamiento de misiles V-1. El Heinkel HE-111 no era el más veloz ni el mejor protegido, pero contaba con algunas novedades de ingeniería para la época y siempre fue persistente en el campo. If you look at it as a mid to late 30s airplane, it was fairly advanced. It had retractable landing gear, full feathering props. It was fairly fast. Even by today, it is fairly fast for its size. A lo largo de la guerra continuó volando incluso cuando Alemania ya había perdido la iniciativa. Fue el martillo que acompañó cada ofensiva alemana. Un avión que, más allá de su fragilidad, dejó una huella indeleble en el cielo de Europa. Cuando el Imperio japonés atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, el mundo conoció el Mitsubishi A6M0. Ligero, ágil y con un alcance extraordinario de más de 3.000 kilómetros, parecía un fantasma en el aire. Aparecía donde nadie lo esperaba y en los duelos cerrados giraba con una maniobrabilidad que ningún caza estadounidense podía igualar en esos primeros años. The reputation of the Zero fighter preceded it. Even before the US had entered the Second World War, intelligence had reached them. Rumors of a near-invincible fighter aircraft that had achieved a kill ratio of 12-1 against the Chinese in 1940. Diseñado por Jiro Horikoshi, el Zero era la joya de la aviación japonesa. Su secreto residía en el sacrificio de blindaje y tanques de combustible protegidos. Pesaba menos y por eso podía volar más lejos y maniobrar con una gracia mortal. Durante las campañas iniciales en Filipinas, Malasia y las Indias Orientales, los Zeros dominaron los cielos, permitiendo a Japón expandirse con rapidez en el Pacífico. The Zero fighter, a source of terror to British and American pilots who knew that their aircraft were completely outclassed. The Zero was an aircraft that Allied intelligence had heard about before the war, but they didn't believe it could be built. It flew faster than the Spitfire or the Messerschmitt. It had high altitude, it had a range of 1,900 miles. It could land on a postage stamp on an aircraft carrier. So this was the dominant aircraft of the first half of the war. Pero la misma ligereza que le dio su ventaja inicial sería su condena. Frente a los cazas más resistentes y potentes que Estados Unidos introdujo desde 1943, como el Hellcat y el Corsair, el Zero comenzó a quedarse atrás. Aún así, su papel no terminó. Se transformó en arma desesperada. Kamikazes. El 11 de mayo de 1945, dos Zeros cargados con bombas de 500 kilos impactaron contra el portaaviones USS Bunker Hill en Okinawa, matando a más de 400 marineros y dejando al buque fuera de combate.
En esencia, el Zero fue el reflejo del Japón imperial. Brillante, audaz, pero condenado a pagar un precio demasiado alto por su propia fragilidad. Cuando Japón ya combatía con la guerra en contra, apareció un caza que parecía destinado a recuperar la iniciativa. El Nakajima Kai-84 Hayate, el Vendaval. Introducido en 1944, fue una de las últimas joyas de la aviación nipona. Era veloz, capaz de alcanzar los 690 km por hora, maniobrable y más resistente que los Zeros, gracias a su blindaje y depósitos de combustible parcialmente protegidos. As for its armament, the fighter had 2 fuselage-mounted synchronized machine guns and 2 wing-mounted cannons, an improvement over the 2 smaller machines of its predecessor. Esto lo convertía en un rival formidable, incluso frente a los cazas aliados más modernos. En sus primeras misiones sobre China y luego en Filipinas, el Hayate se ganó la reputación de ser uno de los pocos cazas japoneses capaces de enfrentar de igual a igual a los P-51 Mustang y F-6F Hellcat. Sin embargo, su desempeño en el campo no alcanzaría para torcer el resultado de la guerra. Even as the initial results of the Ki-84s had exceeded all expectations, catching the American Army Air Force's pilots entirely off guard, and being particularly strong at intercepting high-flying B-29 Superfortress bombers, the aircraft started showing signs of weaknesses as the fight against the Allies got increasingly desperate. By late 1944, growing difficulties in securing skilled pilots and getting proper fuel and adequate construction materials often prevented it from reaching its full potential. En Iwo Jima y Okinawa fue la última carta para intentar frenar el avance aliado, lanzándose en combates desesperados que poco podían hacer frente a la superioridad numérica enemiga. El problema no fue el diseño, sino el contexto. La escasez de pilotos experimentados, el combustible de baja calidad y los defectos de fabricación derivados de los bombardeos aliados redujeron drásticamente su efectividad. El Hayate fue un avión que llegó tarde, un vendaval poderoso, pero nacido en medio de un imperio que se desmoronaba. Aún así, su nombre quedó en la historia como el mejor caza japonés de la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1940, el destino de una isla dependió de un puñado de cazas que se enfrentaban día tras día a la Luftwaffe. Entre ellos brillaba el Supermarine Spitfire, el avión que se convirtió en símbolo de la resistencia británica. Con sus alas elípticas y un diseño aerodinámico impecable, era ágil, veloz y en manos de los pilotos de la RAF, capaz de enfrentarse de igual a igual al Messerschmitt Bf-109. Su capacidad de ascender con rapidez y de girar con elegancia lo convertía en una máquina hecha para el combate cerrado. El Spitfire no solo fue clave en la batalla de Inglaterra, sino que evolucionó constantemente durante la guerra. Nuevos motores Rolls-Royce Merlin y Griffon lo llevaron a superar los 700 kilómetros por hora. In the design of the Spitfire, which is a real beautiful thing to fly, the first Spitfire I flew at Dunkirk was, I think, 1,000 horsepower, or maybe 1,002. And the final one was in the same airframe, was 2,400 horsepower, with a 2-speed, 2-change supercharged. It was the best airplane. The Germans admitted it in the end. Los avances de la aeronave permitieron a la plataforma adaptarse a distintos roles. Fue interceptor de bombarderos, cazabombardero en Normandía, escolta de bombarderos pesados en Europa y también avión de reconocimiento fotográfico sobre el continente ocupado. En el norte de África y en Birmania, bajo condiciones extremas de calor y humedad, siguió volando y ganando combates. Miles de unidades fueron producidas en diversas versiones, y su leyenda trascendió lo técnico.
representó la capacidad de una nación de resistir sola en su momento más oscuro. Between 1937 and 1947, Spitfires came out in their thousands, over 20,000 of them. Obviously, war is a terrible thing, but one thing it does bring is lightning-quick development between the combatants involved. Churchill lo dijo con claridad. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Los pilotos eran los héroes, pero el Spitfire fue el ala que sostuvo a Gran Bretaña en el aire. Un guardián que no solo defendió un cielo, sino una forma de vida y la esperanza de todo un continente. En plena guerra, cuando el metal era escaso y la logística dictaba aviones más pesados y blindados, Gran Bretaña sorprendió con una idea contraria. Un avión ligero, veloz y construido principalmente de madera. Así nació el de Havilland Mosquito. Sir Geoffrey de Havilland had a very big blue sky think. He decided he was going to make a bomber, but he was going to make it completely unarmed. The defense of this bomber was going to be its speed. Introducido en 1941, el Mosquito fue un desafío a las reglas de la guerra aérea. Sin blindaje ni torretas defensivas, confiaba únicamente en su velocidad para evadir al enemigo. Y funcionó. Podía volar más rápido que muchos cazas alemanes, y por eso se convirtió en uno de los aviones más versátiles de la contienda. Not only did the test pilots come back with a wry smile, because not only was it the fastest bomber they had ever flown, it was the fastest aeroplane they had ever known. Sirvió como bombardero ligero de precisión, avión de reconocimiento, caza nocturno y hasta plataforma para ataques audaces en el corazón del Reich. Uno de sus golpes más célebres fue el ataque a la prisión de Amiens en 1944, donde sus bombas abrieron los muros para liberar a prisioneros de la resistencia francesa. También marcó la diferencia en misiones de reconocimiento estratégico. Los mosquitos volaban alto y rápido, trayendo fotos vitales para planear invasiones como las del día D. Con casi 8.000 unidades producidas en Gran Bretaña, Canadá y Australia, el Mosquito demostró que la innovación podía ser tan letal como la fuerza bruta. Fue el avión que probó que a veces la ligereza y la audacia podían superar a la artillería pesada. En apariencia, el Polikarpov PO-2 era un anacronismo en plena era de cazas modernos. Se trataba de un biplano de madera y tela, lento y ruidoso, diseñado en 1928 como simple entrenador agrícola. Pero en la Segunda Guerra Mundial, ese avión humilde se transformó en un arma psicológica que los alemanes aprendieron a temer. En 1942, el Regimiento 588 de la Unión Soviética, compuesto íntegramente por mujeres piloto, comenzó a usar los PO-2 en misiones nocturnas de hostigamiento. Volaban bajo, casi al ras del suelo, y apagando el motor antes de soltar las bombas, planeando en silencio sobre los campamentos enemigos. Она служила летающей партой и дала дорогу в небо большинству советских летчиков. Вряд ли кто-то в первые месяцы Великой Отечественной мог предположить, что этот несерьезный с военной точки зрения самолет вскоре освоит специальность легкого ночного бомбардировщика и станет грозным оружием советской авиации. El ruido de su vuelo era semejante a una máquina de coser, lo que llevó a los alemanes a bautizarlas despectivamente como Nachthexen, las brujas de la noche. Cada aparato apenas podía cargar 2 o 3 bombas pequeñas, pero el impacto psicológico era enorme. Los soldados enemigos pasaban noches enteras en vela temiendo el zumbido en la oscuridad.
En Stalingrado, Kursk y hasta en la ofensiva hacia Berlín, los PO-2 no solo destruyeron depósitos y posiciones, sino que desgastaron la moral de un ejército exhausto. Fabricados por decenas de miles, fueron los biplanos más producidos de la historia. Sencillos, baratos y efectivos, demostraron que no siempre ganaba el avión más moderno. En ocasiones, la guerra se decidía también con ingenio, resistencia y una dosis de terror psicológico. Estos aviones no fueron los más letales por una sola cifra o por un récord. Lo fueron porque en su momento y lugar resolvieron problemas que parecían imposibles. Abrir una cabeza de playa bajo fuego enemigo, sostener a una isla asediada, robarle horas de sueño a un ejército entero o convertir la sorpresa en ventaja. Cada uno, con sus fortalezas y debilidades, fue la respuesta a una necesidad urgente en un mundo en llamas. Si la Segunda Guerra Mundial fue una disputa por el mañana, el cielo fue su tablero y cada una de estas aeronaves fue una jugada decisiva. Allí arriba, en las nubes, se libró una parte esencial de la contienda que definió el siglo XX. De esta forma llegamos al final. Si te gustó el video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.